Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Pues muy bienvenidos a este tiempo de los grandes pensadores y Dios. Y hoy vamos a hacer algo que seguramente ya lo habías pensado cuando escuchabas estos programas que hemos emitido. Y es una lección de repaso. Esto de trabajar con un profesor para hacer este programa es fenomenal, porque el planteamiento salió de él, hacer un repasito. Y los repasos ayudan a recordar. Así que vamos allá. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Javier? Bueno, pues empezamos por el principio, como tienen que ser los empieces. Así que recuérdanos un poco lo de la época antigua, el tiempo de los griegos, que siguen pesando muchísimo en la actualidad. Pues efectivamente, seguimos siendo herederos de Grecia, aunque a algunos les pese, pero esa cultura clásica pues ha marcado mucho como somos y yo creo que como seremos, porque es una raíz de la civilización occidental fundamental. Pensadores griegos, recordamos que había tres grandes bloques, tres grandes etapas en la filosofía griega que se corresponden con las etapas también de la historia de la Grecia antigua. Un primer periodo que sería el periodo presocrático. Esto ya nos indica la importancia que va a tener Sócrates a la hora de ordenar la filosofía griega, la filosofía antigua. En este periodo presocrático, la preocupación fundamental va a ser el problema, el tema de la naturaleza, el principio de las cosas. Luego vendrá el periodo clásico. En el periodo clásico vamos a encontrar pues, a los grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y por último hay un periodo muy interesante que es el periodo helenístico. En este periodo los filósofos, el saber en general deja de preocuparse tanto de especulaciones teóricas, de especulaciones abstractas y se centra más pues, en problemas de carácter ético. Era un momento en el que la cultura griega se había extendido por todo el orbe, podemos decir. Las conquistas de Alejandro Magno habían llevado la cultura griega y la administración griega a muchos lugares de Asia y se produce ahí una mezcla de culturas, un sincretismo. Esto hace que los griegos pues, se sientan perdidos en un mundo muy complejo y van a buscar filosofías soteriológicas, filosofías de la salvación. Soteriología quiere decir doctrina de la salvación. Entonces, las filosofías de este periodo helenístico son de la salvación. De toda la filosofía griega, ¿qué podíamos destacar? Como más importante, el propio nacimiento de la filosofía. Pensadores que fueron buscando cuál podía ser el principio que daba razón del origen de las cosas, Tales de Mileto, que se dice que fue el primer filósofo, Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, que buscaron un elemento que fuera el origen desde el cual todo había partido. Luego había unos pensadores también en este periodo presocrático que se llamaban pluralistas, ya que entendieron que el principio de las cosas no era solamente uno, porque si todo venía del agua, ¿de dónde salen las cosas que no son agua? Entonces establecieron la existencia de varios principios, lo que se llaman pluralistas. Aquí destacaríamos a lo mejor a los atomistas, que ya dan una doctrina pues muy original para que el momento, que la realidad está compuesta de átomos pequeñitos. Átomo significa indivisible, que no se puede dividir en trocitos más pequeños. Entonces la realidad está compuesta de trocitos pequeños que decía Demócrito que se ordenan al azar, que no hay ninguna inteligencia, ninguna fuerza ordenadora de la realidad, de las cosas, y que todo era fruto del azar y de la necesidad. Esto hace que pues, se le considere el primer materialista, uno de los primeros materialistas de la historia, frente a otros que decían que, claro, además de la materia, por ejemplo, Anaxágoras decía que tenía que haber una inteligencia, un principio ordenador, porque si no la materia sola no se podía organizar.
Luego, por supuesto, en la filosofía antigua destacaría yo creo que Platón y Aristóteles. Sócrates es el maestro de ambos, pero Platón y Aristóteles van a marcar las dos líneas fundamentales que luego vamos a encontrar a lo largo de toda la filosofía. Por un lado va a estar el pensamiento idealista de las personas pues, que miran un poco hacia la utopía, hacia cómo debería ser el mundo, cuál es el ideal de un mundo perfecto. Y por otro lado estaría la postura de los realistas, de Aristóteles, que dice, mire, yo no quiero especulaciones de cómo debería ser el mundo, sino que yo quiero describir cómo es la realidad objetiva, la realidad que puedo tocar con mis manos, ver con mis ojos, y son filosofías que luego pues, van a tener una característica de empirismo. Cada vez que hablamos de los griegos, yo tengo siempre algo que me intriga, y yo creo que esto ha salido ya en varios programas, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que empezó a ocurrir allá por el siglo IV antes de Cristo siga teniendo un peso tan grande en el saber actual? ¿A qué se debe esa influencia de los griegos? Bueno, pues porque la cultura y la historia humana es como si fuese un edificio. Entonces, este edificio que se empieza a construir, el edificio de la cultura occidental, quizá haya otras raíces más antiguas, pero así que se empiece a notar que hay un edificio ahí que se está levantando, pues estaría en Grecia. Grecia es el origen de nuestra civilización occidental. Por tanto, hemos ido colocando ladrillos, cimientos, ventanas, instalaciones eléctricas a partir de toda esa base, de toda esa subsuelo que es la cultura griega. Nos ha venido, digamos, muy bien. Si nosotros tenemos esa herencia, igual que otros tienen una herencia más semítica, otros una herencia más oriental, hay distintas culturas también precolombinas, pero la nuestra es una cultura muy marcada por lo griego en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo, yo diría que en el aspecto del pensamiento, del espíritu. Cuando digo pensamiento y espíritu me refiero también a cosas como el arte, la literatura, etc. Damos un salto de la época antigua a esos 1000 años que dura el medievo. ¿La filosofía siguió funcionando en ese tiempo? Pues por supuesto, es que no podía ser de otra manera. Muchas veces se piensa que el mundo medieval fue una especie de paréntesis entre una antigüedad greco-romana, greco-latina gloriosa y, digamos, el Renacimiento, una época moderna. Pero yo creo que esta visión es una visión arcaica, una visión llena de prejuicios y hoy es muy difícil de mantener. La Edad Media fue una edad muy rica. Lo que ocurre es que la Edad Media comienza con las invasiones germánicas, cuando Roma cae en poder de los bárbaros y lo que se ha producido ahí en Europa ha sido una debacle del Imperio Romano, que era una estructura administrativa muy bien organizada, muy poderosa, con muchísimos defectos también, y de hecho profundamente corrompida, que esto es lo que va a originar al final que el Imperio Romano pues caiga en poder de estos pueblos germánicos, que por cierto no querían destruir el Imperio Romano, sino que querían asimilarse a él. Pero es un periodo de muchísima agitación. Entonces digamos que la cultura desaparece del mapa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la época medieval comienza siendo una época difícil, una época oscura. La Alta Edad Media pues es un periodo donde la gente tiene que volver al campo, abandonan las ciudades, pero la Edad Media va a terminar con un momento de una forma esplendorosa, con las grandes catedrales góticas. Quien diga que eso, claro, la palabra gótico significa bárbaro, viene de los godos, ¿no? Pero quien vea una catedral gótica como algo bárbaro en el sentido peyorativo, que la palabra bárbaro tiene muchas veces, pues en fin, yo creo que tendría que cambiarse las gafas para ver la realidad. Son construcciones maravillosas. Entonces, la Edad Media, lejos de destruir la cultura, precisamente lo que fue el transmisor de esa cultura griega, de esas fuentes originales griega y también latina, en una época de oscuridad, una época donde no solamente no había ordenadores como tenemos hoy, sino que en esa época no había tampoco imprenta. Pero los monjes en los monasterios, con muchísimas dificultades, fueron guardando, fueron copiando de manera manuscrita el saber de la antigüedad. Entonces, fue una época de transmisión. De forma que tú me preguntabas, ¿por qué los griegos perviven? Pues, entre otras cosas, los griegos perviven porque ha habido una cadena de transmisión. Y esta cadena de transmisión, en la Edad Media,
estuvo marcada por la Iglesia. Si el gran tema de la filosofía antigua fue el problema de la naturaleza, lo que ellos llamaban la physis, digamos el eje central del pensamiento medieval va a ser Dios. Dios lo va a articular todo. Algunos han dicho es la edad oscura, otros dicen no, es la edad de la fe, el tiempo donde Dios tiene un papel destacadísimo. Y podríamos destacar dos grandes corrientes de filosofía, de pensamiento en este momento, que serían la patrística, que son los primeros padres de la Iglesia, y ahí destacaríamos a San Agustín, del que ya hablamos y comentamos alguna cosa en programas anteriores, y luego lo que sería la segunda parte de la Edad Media y la Baja Edad Media, la escolástica. Y ahí el pensador más destacado sería Santo Tomás de Aquino. Y también quizá luego ya al final de la Edad Media hay un pensador muy destacado, hay muchos, pero hay uno que es especialmente interesante, que es Guillermo de Ockham. Porque Guillermo de Ockham ya va a preanunciar lo que va a ser la filosofía moderna, la filosofía de la Edad Moderna. El nacimiento, digamos, de lo que se llama o se entiende como Edad Moderna, ¿el lanzador fue la imprenta? Para explicar la Edad Moderna hay efectivamente muchos factores. O sea, no se puede decir solamente la Edad Moderna fue el resultado de un elemento. Hay muchos elementos importantes, hay cambios religiosos, hay cambios políticos, pero juegan un papel muy importante los cambios tecnológicos. Y uno de ellos es la imprenta. Otro, por ejemplo, sería la utilización de la pólvora, que va a ser importante, por ejemplo, para explicar el nacimiento de los ejércitos modernos. La caballería desaparece cuando aparecen los cañones y los arcabuces, el ejército se tiene que transformar. La brújula también es una innovación tecnológica, pues que permitirá ni más ni menos que a principios de la época moderna el descubrimiento de América, pero quizá desde el punto de vista cultural ningún elemento tecnológico tan importante como la imprenta. Porque la imprenta lo que permitió fue, digamos, una democratización del saber. En la Edad Media, y esto también es importante, que me vuela un poquito para atrás, la Iglesia no solamente no persiguió el saber, sino que la Iglesia creó escuelas en los monasterios, en las catedrales, después universidades. Entonces, todo ese saber fue creciendo hasta dar finalmente origen al Renacimiento y a la época moderna. Pero sin la existencia de la imprenta, la dificultad de acceder a los libros pues era muy grande. La imprenta lo que proporciona es una democratización del saber, una capacidad de difundir los conocimientos de una forma pues muchísimo más rápida, más intensa en suma. O sea que en realidad definimos eso que llamamos Edad Moderna como la difusión masiva de la cultura. En la Edad Moderna vamos a experimentar esta realidad en el occidente europeo, que la cultura pues va a llegar a muchos ámbitos de la realidad. De hecho, la época moderna comienza con el Renacimiento, que es una eclosión del mundo antiguo, una búsqueda de las fuentes originales del saber, y parece que mucha gente está interesada en el conocimiento. Aparece la figura de los mecenas en las grandes ciudades renacentistas, que son personas que se cuidan del arte, de la literatura, de la filosofía y que apoyan económicamente estas actividades. Y la época moderna terminará con la Ilustración. Y la Ilustración, pues quizá una de sus características fundamentales es precisamente la idea de que el conocimiento, la ilustración, las luces van a resolver los problemas humanos, y esa idea de un progreso que vendrá a través del conocimiento y a través de la enseñanza y de la difusión de la cultura. ¿Y cómo se conservaron y se transmitieron esas fuentes originales de los griegos a través de tantos siglos hasta llegar a la Edad Moderna? Bueno, pues copia a copia, letrita a letrita, con esa paciencia de los amanuenses, benedictinos, cluniacenses, franciscanos, dominicos, pues copiando despacito todo esto. Claro, en un proceso de transmisión, y esto es importante, en un proceso de transmisión que es de naturaleza individual, o sea, cada amanuense escribe un libro a la vez, no escribes 2 libros a la vez, y vas copiando. Se puede imaginar a lo mejor los oyentes, pues un lector que está en voz alta leyendo un libro y hay varios copistas realizando o poniendo por escrito eso que se está leyendo, pues que es posible que se realizaran errores, que alguna letra, alguna frase, algo no se escribiese bien. Entonces, esto hace que precisamente los hombres del Renacimiento empiecen a realizar lo que se llama la crítica literaria, con la idea de reconstruir cuáles eran los textos originales o los textos más fieles posibles a los libros de la antigüedad. Entonces se hacen ediciones críticas pues, del pensamiento de Platón, importantísimo también, del Nuevo Testamento. Había habido
a lo largo de la Edad Media, las versiones latinas, pues algunos cambios y algunas diferencias en distintas versiones. Versión significa más o menos traducción. Y entonces se intenta reconstruir, o no reconstruir, sino pulir, intentar averiguar cuál podría ser o cuáles podrían ser las vertientes más cercanas al original. Y ahí está, por ejemplo, el trabajo de Erasmo de Rotterdam, que publica el Textus Receptus del Nuevo Testamento y intentando buscar cómo podía haber sido el texto más cercano a un posible original. Porque, obviamente, los originales de los escritos de Platón, de Aristóteles, pero también del Nuevo Testamento, se habían perdido. Esos textos no existen. Lo que hay son copias de copias de copias. Llegamos cerquita ya en las fronteras del siglo nuestro, del siglo XXI, esa época que llamamos Edad Contemporánea. De alguna manera tenemos que ir mencionando, titulando las grandes etapas. ¿Qué rasgos hay en esa etapa? Bueno, pues la característica básica de la edad contemporánea es una atomización del pensamiento. Es decir, en la época antigua teníamos que había, digamos, unos ejes que articulaban el pensamiento de los distintos autores, filósofos, científicos. En la Edad Antigua, por ejemplo, fue el tema que hemos mencionado antes, de la naturaleza. Después, incluso en la Edad Antigua, aparece el tema del hombre, estos intentos de filosofía soteriológica, salvífica. Luego, en la época medieval, aunque se investiga en muchos campos, el eje central es Dios, el problema de Dios. Llega la época moderna, y en la época moderna la gran pregunta es la pregunta del conocimiento, que tú me preguntabas hace un momentito. Y entonces ahí surgen escuelas, en la época moderna, el empirismo. Pues la verdad o el conocimiento se basa en los sentidos. El racionalismo, el conocimiento se basa en la razón. La ilustración, pues es una suma de la razón y la experiencia. Es decir, hay un tema central en cada uno de los periodos antiguo, medieval y moderno, que en la época moderna es más difícil de encontrar. Y los sistemas son como más plurales, más diferentes. Otro rasgo que yo creo que es importante es que la época contemporánea va a ser una especie de revisión de la época moderna. Es decir, si en la época moderna había triunfado la razón, en la época contemporánea vamos a asistir a una crítica de la razón entendida como una razón todopoderosa que es capaz de explicar todo, y también esa razón moderna que parecía que apuntaba al progreso. Pues en la época moderna todo esto, en la época contemporánea todo esto se va a poner un poquito en tela de juicio. Yo aquí citaría, para citar a algún pensador importante de esta época contemporánea, siglos XIX y XX, a lo que Ricoeur llamó los filósofos de la sospecha. Son tres autores muy importantes. Originariamente ninguno de los tres es un filósofo, académicamente filósofo, pero que han tenido una trascendencia muy importante en el pensamiento, que son Marx, Nietzsche y Freud. Y aquí se ve también cómo la filosofía en la época contemporánea no es solo cosa de filósofos, es cosa, pues en el caso de Marx estudió Derecho, Economía, se dedicó al periodismo. En el caso de Freud pertenece al mundo de la psiquiatría, de la medicina, y Nietzsche proviene del campo de la filología, del estudio de las lenguas griegas. Y estos tres autores lo que hicieron fue poner en tela de juicio que esa razón tan poderosa que pensaba la Ilustración, que traería el progreso, esa razón que Kant había llamado la razón pura, Kant había escrito la crítica de la razón pura, pues que la razón pura no existe, que la razón normalmente está contaminada por muchos elementos que son ajenos a una razón lógica, a una razón idealizada, ¿verdad? Una razón todopoderosa. Por ejemplo, Marx decía que el pensamiento está influido, está condicionado. Marx incluso piensa que está determinado por los aspectos materiales de la vida. Es decir, que la cultura influye en el desarrollo de nuestra forma de pensar y de entender el mundo. Freud lo que descubrió es que la mente popularizó y profundizó en este tema, en el tema de que nuestra mente, nuestra razón, nuestra conciencia no es, digamos, la totalidad de nuestro ser psicológico, de nuestra mente, sino que nuestra mente, además de la conciencia, tiene aspectos que son inconscientes. Y que este inconsciente, que está constituido sobre todo por el deseo, por los deseos, por unas cosas ahí oscuras que hay dentro de nuestra alma, pues condicionan
también nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar y de entender. Y Nietzsche, por supuesto, Nietzsche llega incluso a decir que la razón, fíjate hasta dónde llega la crítica del racionalismo ilustrado, que la razón es la enfermedad del ser humano, que la razón es la antinaturaleza y es algo que hay que superar, dejando paso a algo que es más importante en el ser humano, más importante que la razón, mucho más importante que la razón, que es lo que Nietzsche denominó la vida. La vida, algo que es irracional, algo que no se puede medir, algo que no se puede sujetar con categorías puramente lógicas. Bueno, y así andando, llegamos hasta este siglo tecnológico, que es el siglo XXI, el siglo digitalizado, y da la impresión, los que lean o escuchen o vean los medios de comunicación, las redes sociales en la actualidad, da la impresión que hay como una especie de confabulación en contra de la filosofía. Así que, ¿qué pasa? ¿Les interesa a sectores importantes de la sociedad tecnológica que la gente de a pie no piense? Bueno, pues la verdad es que cuanto menos piense uno, en cierto sentido, mejor para determinados intereses. Claro, usted piensa poco, usted no tiene capacidad crítica, esto me permite a mí pues manipularle a mi antojo, así que usted no piense, usted no se cuestione las cosas, usted sencillamente obedezca por un lado, obedezca calladito y por otro lado consuma, que es yo creo que el mayor interés de esta sociedad. Usted consuma no solamente productos materiales, consuma también productos tecnológicos, servicios, videojuegos, series de televisión, consuma. Piense poco, porque no interesa que usted piense y no interesa que usted se plantee que hay que realizar reformas o que se puede vivir de otra manera. No, hay que vivir como, digamos, desde arriba nos dicen que hay que vivir. Que no les interesa, pues que la gente piense. Pero a la gente sí que le interesa pensar. A las personas sí que nos interesa pensar. ¿Por qué? Pues como dice el Evangelio, porque conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Porque lo único que nos puede hacer que nos libremos de las cadenas, pues es precisamente el conocimiento de la verdad. Una verdad que, por cierto, por lo menos de la manera que yo la entiendo, tiene un carácter trascendente. Esta frase de Jesús alude al mismo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que conoceremos a Jesucristo y Jesucristo nos hará libres. Entonces, otra de las cosas que yo creo que en esta sociedad se está de alguna forma imponiendo es ese no piense usted. ¿Por qué? Porque al final el pensamiento humano siempre quiere ir más allá de sí mismo y de lo inmediato. Entonces siempre el pensamiento humano está abocado a buscar la trascendencia. Y esa trascendencia, pues al final, si tiene una respuesta, es una respuesta liberadora. Y esto de ser libres no es algo que ni le interesa al poder ni que tampoco haya interesado nunca. Yo creo que siempre ha interesado pues al poder tener sujeta no solamente las vidas de las personas, sino también su pensamiento. Ahora, yo haría una pregunta en dos partes. Por un lado, ¿cuál está siendo la reacción de la filosofía, de los académicos de la filosofía en este momento y circunstancia? Y en la otra, si en el fondo lo que se está produciendo es aquello que apareció en la época helenística, si no recuerdo mal, que es la búsqueda soteriológica, la búsqueda de la salvación. Bueno, pues respecto a la primera parte de la pregunta, ¿qué dice hoy la filosofía? Bueno, pues yo creo que hoy la filosofía, por lo menos la filosofía desde el punto de vista académico, se ha convertido en un saber especializado, en un saber de teorías que explican otras teorías, de hermenéutica, de interpretación, pero desde el punto de vista de la creación y del pensamiento y de la elaboración de un sistema que dé sentido a la vida humana, pues desde ese punto de vista yo creo que la filosofía hoy día, es mi modesta opinión, está haciendo muy poquito. Es cierto que se abordan los problemas de la lógica, el problema del conocimiento, el problema del hombre, pero yo haría una distinción entre lo que es un problema y lo que es un misterio. El problema es algo que el ser humano se plantea esperando que haya una solución. Si tienes un problema es porque entiendes que se puede solucionar algo. Pero el misterio es algo que por definición no tiene esa solución. Entonces, lo que hizo la filosofía en el pasado fue
ponerle al hombre no solamente delante de los problemas, sino poner al hombre delante de los misterios. La filosofía actual enfoca al hombre como un problema. El hombre no es un problema solamente, el hombre es un misterio. El sentido de la existencia no es un problema, es un misterio. Y desde este punto de vista yo creo que la filosofía actual tiene poquito que ver. También, y perdona que vaya un poquito a la pregunta anterior, ¿interesa que el hombre piense? Pues yo te contestaba que en cierto sentido no. Pero es que, por otro lado también, a lo mejor nos hemos hecho muy cómodos y tampoco nos gusta demasiado pensar. ¿Por qué? Porque pensar exige un esfuerzo intelectual que quizá no estamos dispuestos a realizar. La segunda parte de la pregunta. Yo te decía si lo que está pasando de fondo en el ámbito, digamos, humano en general o del sentir más que del pensar, no es ahora de nuevo, como en aquellos tiempos antiguos, la búsqueda soteriológica. Bueno, pues gracias por recordármelo porque es un tema interesante. Es que nos hemos hecho muy cómodos. Entonces, esto de buscar la salvación se hace un poco complejo porque estamos tan alienados, estamos viviendo en cierto sentido tan fuera de nosotros mismos que no nos damos cuenta que estamos perdidos porque ni siquiera tenemos tiempo para pensarlo, porque sencillamente vivimos la vida, o mejor dicho, la vida nos vive a nosotros y entre la comodidad y por otro lado el desconocimiento de nuestra propia necesidad de encontrar un sentido y dar un sentido al misterio de nuestra vida, no estamos tampoco en disposición de buscarlo. Pero yo creo que si arañásemos un poquito, si nos parásemos por un momento y arañásemos un poquito en el interior de nuestra alma, nos daríamos cuenta de nuestra vida, nos daríamos cuenta que esa necesidad de responder, esa necesidad de vivir nuestra vida de una forma digna, de una forma libre, de una forma racional, pues sigue estando ahí y sigue estando dentro del interior de cada ser humano. Otra cosa es que esta época, con tantos medios, ¿verdad? Con tanta información, sea la mejor época precisamente para que los hombres seamos libres y que quizá nos creemos que tenemos mucha libertad y lo que tenemos son muchas cadenas de las cuales somos absolutamente inconscientes. Bueno, en todo caso, en este momento se está buscando de forma tecnológica el superhombre, es decir, insertarnos aditivos tecnológicos para seguir viviendo, porque en el fondo de nosotros la búsqueda de la trascendencia está ahí puesto en nuestra conciencia. Pues sí, es lo que se llama el transhumanismo. El transhumanismo es un tipo de pensamiento que nos está hablando pues, de que el ser humano cada vez está más integrado con las máquinas, es decir, la tecnología no es algo que ya está fuera del hombre, sino que está entrando a formar parte del mismo ser humano, a través de la medicina, a través de determinados aparatos que nos ayudan a vivir mejor. ¿Esto quiere decir que somos más humanos o que hemos superado a lo estrictamente humano? Pues yo creo que no. Seguimos teniendo una ansia de inmortalidad. Precisamente estos avances tecnológicos de alguna forma lo que quieren es que vivamos más tiempo, pero vivir más tiempo sin saber para lo que uno vive yo creo que tampoco tiene mayor sentido. No se trata de añadir más horas, más minutos a nuestra vida, porque el tema de la inmortalidad siempre va a estar ahí presente, ese deseo del ser humano de ser eterno. Se trata de encontrar nuestro lugar en el cosmos y de vivir con absoluta integridad. Bueno, yo creo que tenemos seguro material suficiente para un programa que en este repaso va a ser muy interesante porque es como un vistazo al camino que hemos recorrido y aunque volveremos sobre él para pararnos en cosas que nos irán agrandando, ampliando lo que ya hemos visto, esto ha sido muy interesante. En cada programa hemos recomendado un libro. Bueno, mira, pues para el repaso, si quieres, puedo recomendar 2 libros, 2 historias de la filosofía. Quizás sería conveniente recomendar un libro de historia de la filosofía sencillo, asequible, y para mí quizá una de las mejores historias de la filosofía, escrita en español, es decir, que no es una traducción, es el clásico de Julián Marías, La historia de la filosofía. Es una obra muy sencilla, donde aparece la historia de la filosofía muy bien explicada, o si alguien quiere leer la obra del que os está hablando, que se llama La aventura del pensamiento, también ahí la tiene disponible en Amazon, y también es un repaso de cómo ha sido esta aventura del pensar, de la historia de la filosofía. Excelente. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora,
cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.